Buen día, mis amadas hermanas. Aquí estamos junto a la palabra del Señor para ver un nuevo pasaje de la Escritura. Esta vez nos ha correspondido el capítulo 14 de Éxodo. Éxodo capítulo 14, que habla de cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Como introducción, podíamos decir, primero que nada, dándole un título a esta palabra tan gloriosa del Señor, el milagroso rescate del Señor a su pueblo, ¿ya? Si recordamos, ¿cierto?, lo que nos habla en Génesis, ¿cierto?, 15:13, a Abraham se le profetizó que su pueblo iba a ser esclavo por 400 años. Y en Éxodo 1:13 nos dice que los egipcios lo trataban con dureza. Y en Hechos 7, cuando Esteban hace el relato, dice que los reducirían a servidumbre y los maltratarían. Así estaba el pueblo en esta condición. Entonces el Señor ideó el plan glorioso de un rescate. Nosotros hemos escuchado de rescates maravillosos, ¿cierto? Aquí mismo en nuestro país, el rescate de los mineros. Pero este es un rescate milagroso porque fue obrado por la misma mano del Señor. Y me voy a ir a Éxodo 3:7, cuando dice, cuando el Señor manda a buscar a Moisés, ¿cierto?, al desierto, y lo envía. Y dice en el 3:7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Repito, el 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel. Miren qué interesante es saber que el Señor, me llamó la atención tanto esto, porque dice, he oído su clamor. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Qué lindo es como el Señor hace su plan precioso para rescatar entonces a este pueblo que estaba ahí en Egipto y que había sido sometido a esclavitud. Habían pasado 430 años, ¿cierto? Y llama a Moisés y dice, te enviaré, le dice en el verso 3 también, en el capítulo 3:10, le dice, te enviaré. Y bueno, Moisés puso algunas objeciones ahí, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a hablar? ¿Quién me envía? ¿Cómo van a saber? No me creerán, dice en el 4:1. Y el Señor le dice que Él se va a mostrar y le muestra que Él tiene los recursos como para mostrarse. Empieza entonces Moisés a decirle a Faraón que el pueblo va a salir, que lo deje, primero que lo deje ir. Faraón endurece su corazón, o sea, se obstinó. Claro, el pueblo para ellos era una mano de obra barata, ¿cierto? Y no querían dejarlo ir. Y el Señor empieza a manifestar a través de sus múltiples y gloriosos recursos su mano de poder sobre esta nación, porque él mismo dice, cuando le hablaba a Abraham, yo juzgaré a esta nación.
Qué increíble. Y acá empiezan los juicios entonces sobre la nación. Y estos juicios son las 10 plagas que el Señor le envía, ¿ya? Vemos primero la plaga de sangre, ¿cierto? Bueno, todas las plagas que el Señor envió sobre los egipcios eran juicios sobre sus dioses, sobre su idolatría, ¿ya? Por ejemplo, el Nilo era sagrado para ellos. Entonces el Señor lo hizo como que no sé, al convertirlo en sangre, como que Él había matado su río sagrado, ¿cierto? Las ranas eran objeto de adoración, ¿cierto? Tenían dioses. Los piojos, las moscas eran dioses para ellos que estaban. El ganado enfermo, también ellos pensaban en que las bestias eran sagradas, ¿ya? Las úlceras, el granizo, todas esas cosas eran muestras gloriosas de Dios, que el Dios que estaba llamando a este pueblo era mucho más poderoso que todos los dioses que ellos adoraban, ¿ya? Las langostas, ¿cierto? Las tinieblas y también al final la muerte de los primogénitos, de los cuales solamente sucedió dentro de los egipcios, y al pueblo de Israel nada de esto le tocó, porque el pueblo tenía a su Dios que estaba allí guardándole. Y entonces empezamos el capítulo 14 con la salida. Dice la palabra del Señor, vamos a irlo viendo versículo por versículo. Dice, en el 14:1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Jairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mire, había un camino que era mucho más directo, que era por la tierra de los filisteos. Pero el Señor no quiso que este pueblo que venía recién saliendo, este pueblo que iba a salir, ¿cierto? Que eran entre 2 y 3 millones, algunos dicen que mucho más, 2 o 3 millones de personas, no quería que este pueblo se enfrentara inmediatamente a la guerra, sino que él quería darles el tiempo para que ellos vieran la mano del Señor. Y los hizo acampar en un lugar que era como un tipo playa, ¿cierto? Ahí, un lugar en donde podían estar, que había desierto, pero también había mar. Entonces, para los egipcios ese lugar era como estar encerrado, no tenían salida, ¿ya? No podían estar en el desierto y no podían atravesar el mar. Entonces, para los egipcios era como que Dios los había encerrado ahí, ¿ya? Y dice la palabra del Señor en el 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y bueno, aquí está el pueblo ahí, en ese lugar, que era como una playa, como un lugar, hicieron su campamento, ¿ya? Y dice que le fue dado aviso al rey que estaban aquí, el pueblo. En el verso 5 dice que el pueblo huía. Y el corazón, dice, de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Y aquí empieza a pensar. Yo les decía a las hermanas que tremendo es como quedó Egipto con todos los juicios que Dios hizo. Porque dice la palabra del Señor que cuando sacaron a, por ejemplo, las ranas y las amontonaron, eso tiene que haber estado hediondo. Que murieron los ganados, que las langostas se habían comido los sembradíos. O sea, Egipto estaba en ese momento total y absolutamente destruido por la mano de Dios, ¿ya? Y aquí el faraón sigue con el corazón tan endurecido, sin entender
que el Dios que los estaba sacando era un Dios poderoso, superior a todos los dioses que ellos tenían. Pero él se empecinó y dice en el verso 6 que unció su carro y tomó consigo a su pueblo, al pueblo que le quedaba, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces los siguió. Dijo, hemos perdido la mano de obra, ¿cómo vamos a reconstruir el país? Los necesitamos. Y fueron a buscarlos al desierto. Y dice que con toda la caballería, dice el 9, carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. O sea, está el pueblo de Israel asentado sobre este lugar, sobre esta playa, este lugar que Dios les había dicho que estuviesen. Y de repente están mirando y miran al ejército de Faraón. Con todo, dice, con todo lo que tenían, Faraón venía a hacerlos volver otra vez a la esclavitud. Y ellos miraron y se asustaron porque no pensaron en que iban a volver de buena manera, sino que sabían que Faraón venía con todo en contra de ellos, ¿ya? Y dice el 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Vieron el ejército que venía, vieron que estaba el mar delante de ellos y vieron que venía el ejército detrás. Pero miren qué lindo como es nuestro Dios. Y empezaron a reclamar. Obviamente, acuérdense que aquí venían personas que habían estado en esclavitud mucho tiempo y que también se habían adaptado a las culturas de los egipcios. Entonces dice, no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. O sea, ellos no querían salir de la esclavitud, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero aquí Moisés se levanta y les dice al pueblo, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y así les arengó esto ahí y seguramente Moisés clamaba al Señor y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, o sea, sigan adelante. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y dice, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, le dice, Moisés, no tengas miedo. Moisés, hay que seguir adelante. Yo me voy a glorificar en medio de esta situación que se ve tan terrible, el ejército por un lado, el mar por el otro, el desierto por otro lado. Yo me voy a glorificar. O sea, Dios se iba a mostrar en toda su gloria. Y Moisés le hace caso, ¿cierto? Y miren qué lindo, pero me gusta el Señor como es en los detalles que hace, ¿no? Dice en el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. El ángel del Señor
se puso entre los egipcios y el pueblo de Israel, y la columna de nube se puso ahí entre ellos también. Y miren qué lindo. Mire, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, se puso ahí entre medio. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjese qué hermoso, el Señor puso la nube ahí, y para ellos era tinieblas, para ellos era oscuridad, y nunca pudieron alcanzar a los israelitas, porque seguramente se daban vueltas, se perdían, y no pudieron encontrar al pueblo de Israel. Y entonces Moisés, dice en el 21, extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. A veces nos imaginamos que esto fue como automático, que Moisés levantó su vara, su brazo ahí con la vara, y el mar inmediatamente se separó. Pero miren, la palabra del Señor dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. El Señor envió un viento solano, un viento que es fuerte, como los que hemos sentido de repente nosotros, un viento potente. Y empezó a enviar este viento, pero dice la palabra del Señor que toda aquella noche, o sea, toda aquella noche sopló el viento de una manera extraordinaria y empezaron a juntarse las aguas como un muro a derecha y a izquierda, un gran muro. Y dice, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y pasaron en seco. Me asombraba ver en algunos reportajes que dice que este lugar, ya que es un lugar que han descubierto, porque han dicho que han sido muchos los pasos por donde posiblemente Israel pasó, pero hay un reportaje sobre un lugar en donde dicen que abajo del mar, abajo, es como una losa fina que queda, ¿ya? Y dice la palabra del Señor que ellos pasaron en seco, o sea, ni siquiera había barro. Y esta fue como hacer una vereda fina en la cual ellos pudieron pasar sin siquiera algo liso, pudieron pasar sin siquiera embarrarse los pies, sino liso, para que sus carros que llevaban, para que sus carretas que llevaran, pudieran pasar lo más rápido posible al otro extremo. Qué lindo es nuestro Dios. Y dice, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que acuérdense que eran más de 2000, ¿sí? Más de 2 millones de personas. Este tráfico hacia el otro extremo, por más rápido que lo hicieran, se podía demorar, porque dice aquí, dice en la vigilia, aconteció que a la vigilia de la mañana, ¿cierto? Que Jehová miró, dice, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente, aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y trastornó el campamento de los egipcios. Ellos venían detrás, ¿ya? Y miren lo que hace el Señor. Dice, trastornó el campamento de los egipcios mientras el pueblo estaba pasando. Y quitó las ruedas, dice el 25,
y los trastornó gravemente. Me da gusto el Señor. Empezó el Señor a quitarle las ruedas de los carros y dice, y los egipcios, algunos, ¿no? Huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. O sea, algunos se dieron cuenta que era la mano de Dios, el Dios grande, el que estaba sacando al pueblo. Y algunos se fueron y otros están ahí. Entonces Moisés aquí extiende, dice en el 27, su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Aquí sí que se volvió en toda su fuerza. Cuando empezó el viento a levantar las aguas para hacer un muro a la derecha y a la izquierda, fue como un proceso. Pero aquí dice, la mano, cuando extendió la mano sobre el mar, se volvió con toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y las aguas cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. El Señor peleó esta batalla por su pueblo, y los hijos de Israel, dice, fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel lo vio a los egipcios, y vio Israel aquel grande hecho, o sea, vio que habían muerto los que lo perseguían, y vio también el hecho de que Jehová, dice, ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Tiene que haber sido algo tan extraordinario ver cómo el Señor se la jugó por su pueblo y hizo esta obra portentosa. No sé si hubiéramos estado ahí, cómo nos habríamos asombrado, cómo habríamos quedado a lo mejor hasta petrificados con tanta gloria viendo aquí. Y bueno, ellos no fueron menos, porque dice que Moisés, cuando vio todo esto que Dios había hecho, se puso a cantar, dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y fíjese que el cántico es tan lindo que si pudiéramos desglosarlo, mire lo que le dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre en el 15:3. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Y mire qué lindo, sigue en el verso 8: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Qué lindo, dice, o sea, el Señor sopló ese viento solano. Se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron para dar este paso libre, ¿cierto?, en medio del mar. Y siguieron cantando: soplaste con tu viento, los cubrió el mar, dice. Estoy dando algunos versículos aquí en el 17, dice: tú los introducirás, le dice al final, los plantarás en el monte de tu heredad. O sea, el Señor estaba ejecutando su perfecto plan sobre su pueblo y los había rescatado de una manera gloriosa, mostrando su gloria, glorificándose en cada paso que él hacía, mostrándose quién es el Dios de Israel, quién es el Dios de este pueblo. Y les abrió el mar y los pasó en seco y le produjo este milagroso rescate de su pueblo. 430 años habían pasado y Dios los rescató. Pero hay uno, hermana amada, que no abrió el mar, pero dividió la historia.
fue enviado en carne. Aleluya. Y nos libertó para siempre. Y nos dio entrada a la gloria. Este es nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo, que así como allí se mostró a través de esta obra gloriosa de este rescate, también sobre nuestras vidas hizo esta obra gloriosa en la cruz del Calvario, dividiendo la historia y mostrándole al mundo que Dios aún tenía un rescate para el pueblo, para el que cree, para el que lo acepta. Este rescate glorioso que Él vino a ser el mismo, ahora el mismo en carne, descendió del cielo y dividió la historia para que usted y yo pudiéramos ver cómo Dios se puede glorificar en su pueblo en el día de hoy. Maravilloso rescate el que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Maravilloso rescate que nos muestra la historia. Pero más glorioso es este rescate que nos abre las puertas de la eternidad, que nos abrió el cielo para que nosotros pudiéramos pasar libremente, para que tuviésemos acceso a este Dios glorioso que sigue siendo el mismo de antaño, el mismo es hoy, que es capaz de pelear su batalla, que es capaz de liberar a su pueblo. Oh, el Señor se ha de glorificar en nuestras vidas como se glorificó sobre su pueblo entonces. Oh, ¿qué le parece si honramos al Señor en esta hora y le damos gracias al Señor? No solo por lo que está escrito aquí que es glorioso, sino por el rescate maravilloso que Él ejecutó en su propia vida, rompiendo su propia carne para que nosotros tuviésemos acceso a la gloria. Gracias, Señor. Podemos honrarte, podemos magnificarte y podemos decirte gracias. Gracias por este rescate sobre mi vida que tú hiciste y que harás con muchos. Amén, en el nombre de Jesús.